en estos 3 años, cuando uno celebra en un aniversario, pasan varias cosas y algunas vimos acá en el video. Sí, tuvimos un video tan lindo con solo 3 años y en medio de la pandemia. Cuando celebren 20 años va a ser un choclazo así, ¿no? Enorme. Pero ustedes vieron un poquito de historia, ¿no? Y hoy estamos en el presente. Y de repente vi una imagen con una ruta, ¿no? Que mostraba hacia dónde vamos. Bueno, de eso se trata un aniversario. En un aniversario damos gracias a Dios, como ustedes expresaron. Hay gratitud, hacemos memoria en un aniversario de cómo fue el proceso, ¿no? La casa de ustedes, de repente aquí el salón, esta es la plataforma, ¿no? Que armaron ahí ustedes. Hacemos memoria, recordamos, hay acción de gracias. Pero también hay una evaluación, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? De aquí en adelante, ¿qué cosas hay que confirmar, afirmar? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que corregir? Y cuando uno está en una faceta pionera, como están ustedes, es más fácil hacer ajustes, ¿no? Cuando uno puede decir, bueno, esto es una iglesia que todavía no maduró, no es una iglesia madura porque no tiene una gran trayectoria. Te voy a contar un secreto. Yo prefiero gente que uno puede decir inmadura, pero que quiere crecer antes que la gente más dura, que hay que romperla en pedacitos. Entonces, ahí todos tenemos el que quiere crecer, aunque seamos como personas, como congregación, seamos nuevos, tenemos tenemos todo un camino abierto para que Dios haga cosas extraordinarias. Entonces también un aniversario es para proyectar. Así que ustedes aquí hacen historia, recuerdan, dan gracias a Dios, pero también hay sueños, ¿o no? Hay expectativas, hay anhelos en el corazón. Señor, pusiste en nuestro corazón que podamos estar en tal calle o poder alcanzar a tal grupo o desarrollar, no sé, células o reuniones públicas o estar en un teatro. No, lo que Dios ponga en el corazón, ahí se está gestando. Eso es parte de un aniversario. Y la gran pregunta que no solamente los que cumplen 3, 4, 5, 10, sino los que tienen ya 20, 30 años, la buena pregunta que nos podemos hacer es, Señor, ¿y ahora qué? Señor, ¿y ahora para dónde nos quieres guiar? Y esta pregunta siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar. Un amigo mío que está un pastor en sus 77 años, en medio de su enfermedad, él me decía, Alejandro, yo prefiero ser un aprendiz, esta es la palabra que uso, un aprendiz, un novato, un aprendiz en relación a todo lo que Dios tiene por delante antes que ser un experto con todo lo que ya he conocido. Yo prefiero ser un aprendiz, un novato, alguien que está dependiendo de Dios. No importa si la iglesia tiene 3, 4 o 30, 40. Señor, quiero ser ese aprendiz, novato, dependiente de ti. Asombrarme todavía con wow. Desarrollar esa capacidad de asombro antes que llegar a ser un experto con toda la experiencia que ya tengo en mi vida. Por eso estaba orando y el Señor me trajo esta palabra. Ustedes son parte de una nueva generación de iglesias, una nueva generación de comunidades. Y de esto quiero hablarte, de esta generación. Y esta palabrita, hace varios años el Señor me la trajo y me taladró de un ángulo y del otro para hablarlo en diferentes contextos, no solamente jóvenes, sino a pastores, no solamente en Latinoamérica, sino en países con culturas tan diferentes, con africanos, asiáticos, y ver que está ahí. Y esta palabra generación viene de esta raíz, de esta palabrita de 3 letras, gen, ¿no? De donde inicia la vida, donde todo comienza. Gen genera génesis, el principio, ¿no? Genital, generar, producir, ¿no? Así que cuando hablamos de generación, hablamos de algo que Dios está gestando, algo que Dios está preparando, algo que Dios quiere hacer con ese grupo de personas.
con esa comunidad de personas que tienen nombre y apellido, que se congregan, son familias, son comunidad ministerial en un lugar. Dios tiene propósitos únicos con cada grupo, que podemos imitar el espíritu de lo que Dios hace en otros, pero no necesariamente imitar las formas. Que el Señor tiene palabra específica, guía específica, quiere hacer en ustedes, con ustedes y a través de ustedes cosas que no va a hacer con otros ni a través de otros. Así que es un diseño. Dios tiene, aunque somos todos pueblo de Dios, todos cuerpo de Cristo, Dios tiene diseño, diseño de mano, diseño de oreja, diseño de pierna, todos parte del mismo cuerpo, pero enriqueciéndonos unos a otros. Así que ustedes tienen un rol, un llamado único. Y una generación que no genera cambios será una generación que se degenera. Porque en su génesis está la esencia de producir transformación en el lugar donde Dios la puso y en la época que Dios la pone. ¿Cómo definir una generación? Anda abriendo o conectando ahí a Filipenses capítulo 2, verso 15, Filipenses 2:15. ¿Cómo definimos una generación? Se puede definir de 4 o 5 maneras. Es un grupo de personas que comparte algo. Y quiero mostrarte algunas de las cosas que ese grupo de personas puede compartir. Una de las cosas que una generación puede compartir es una edad común. Una edad común. Es la generación de los de 18 a 30 años. ¿No? Algunos sociólogos, yo no estoy muy de acuerdo, pero le han puesto letras, ¿no? La generación Y, la generación Z, W, todo el abecedario completo. Pero lo han visto desde una perspectiva más occidental. Por ejemplo, le han puesto la generación a los de después de la Segunda Guerra Mundial, la generación de los baby boomers, ¿no? De la explosión de bebés. O sea, de un crecimiento demográfico de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso pasó en los países que estaban involucrados en la guerra. No pasó en África, no pasó en Sudamérica. No existió una generación de los llamados baby boomers en más de la mitad del mundo. Pasó en un sector de la población mundial. Entonces a veces los conceptos dicen, bueno, la generación esta, la generación, esto es más flexible, ¿no? Así que puede ser un grupo que tiene una edad en común, o sea, es el factor cronológico. Puede ser también una generación, los que comparten una etapa de la vida en común. La generación, decimos, de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, la generación de los pioneros de la obra de la Iglesia de Dios en Argentina, ¿no? Hermano Nicolás, ahí, de los pioneros, de los que tuvieron que arremangarse y no tenían nada. Hace no tantos años atrás, yo soy tercera generación de creyentes en mi familia. Vos decías que era cristiano evangélico y te decían, ¿evangé qué? ¿No? A mi mamá, te estoy hablando que ya falleció, pero hace 80 y algo de años atrás, en la provincia de Santa Fe nos decían a los evangélicos los culteros. Se burlaban, los culteros. Ahora vos a cualquier persona, empresarios, artistas, gobernantes, les decís soy cristiano evangélico y enseguida te preguntan, dígame, ¿usted es bautista de la Unión de la Asamblea de Dios? ¿Usted es de los brasileros? O sea que ya nos tienen todos como identificados, ¿no? Ah, sí, yo escuché hablar de tal. Y te dicen, el portero de mi edificio es evangelista como ustedes. La señora que cuida a mis chicos, el chofer de no sé dónde. Y todos, todos. Hoy todos aquí en Argentina, o quizás una gran mayoría, dentro de su primer núcleo cercano de 20 personas, tienen a alguien que es cristiano evangélico. Tienen a alguien. Entonces, algo cambió en ese escenario. Pero nuestros pioneros, la generación de los fundadores, la pasaron mal. Pero parece que eran una generación de los arremangados, ¿no? Que tenían una pasión, una capacidad de sacrificio, y se les cerraban 3 puertas, 4 puertas, 5 puertas, y seguían ahí. Y recién en la número 10 la puerta se abría, y se abría un cachitito así nomás. Entonces, hoy tenemos una generación de iglesias donde el
ministerial o el reconocimiento público es más accesible de lo que era 50 años, 40 años atrás. Así que está la generación de personas que tuvieron una etapa en común. Los fundadores, los padres, los abuelos, que no sabemos qué edad. No están marcados por una cronología, pero por una etapa en la vida. También una generación está determinada por una experiencia en común. Una experiencia en común. La generación de los que están viviendo la guerra en Ucrania. Niños, viejitos, solteros, casados, pero es una generación que está viviendo la guerra, no importa qué edad. Está teniendo una experiencia en común. Si usted va a China, estaba predicando allá y me sorprendió un pastor, me dice, ustedes saben que en China las libertades son muy restringidas para congregarse y mucho más restricciones para predicar. Y es imposible casi hacerlo en la vía pública. Y entonces un pastor me dice, nosotros estamos teniendo un conflicto con los adolescentes. ¿Cómo? ¿Un conflicto con los de la iglesia? Sí. Se le llama los nuevos emperadores a los adolescentes chinos. ¿Por qué se les llama así? Porque son hijos únicos y son absolutamente mañosos y caprichosos. Y como los padres trabajan los dos, se quedan con los abuelos y se sienten tan culpables los padres que le tienen que dar todo lo que pidan. Entonces me adentré un poquito más y revisé que por los últimos 38 años, por ley, las familias chinas no podían tener más de un hijo. Un hijo. Sígame la línea. Imagínese una generación de personas que no entienden el significado de la palabra hermano. Denle un abrazo a su hermano. Y te miran. ¿Qué me está hablando? Si tienes paz con tu hermano y estamos hermanos. Y la palabra hermano no tiene significado. No pueden entender. Han vivido una experiencia durante 38 años que el vecinito, el amiguito de mi hijo tampoco tiene hermano, ni el primo tampoco, ni el otro tampoco, el de enfrente tampoco. Nadie supo por 38 años qué significaba la palabra hermano, porque todos, bajo la ley, tenían que ser hijo único. ¡Wow! Así que una generación marcada por una fuerte experiencia en común. Muchos de nosotros fuimos marcados por la experiencia con Carlos Anacondia, ¿no? Hubo una etapa ahí que nos hicimos en medio de las campañas. Yo me acuerdo de la primera campaña, yo era uno de los 4 coordinadores de una de las carpas de liberación en San Justo. 50 noches, que nunca nos acostamos antes de las 4:30, 5 de la mañana. Y ya no sabíamos ni cómo orar en la carpa de liberación, ministrábamos de a 4. Enmudece, dinos cuál es tu nombre. Era la generación del choripán en la campaña y del hombre de Galilea para todos nosotros. Y volver a cualquier hora de la madrugada y al otro día levantarnos, 3 horas más tarde levantarnos para ir a trabajar. Señor, experiencia. También una generación se define por creencias y valores en común. Un grupo de personas que tiene creencias y valores en común. Y yo no me olvidé de Filipenses, ahora vamos, allá vamos. Y hoy el desafío, especialmente en el mundo occidental, Latinoamérica, Norteamérica, parte de Europa, y algunos otros países como Australia, Nueva Zelanda, estamos enfrentando un desafío muy grande. Hay una creencia, hay valores muy fuertes sobre el clientelismo espiritual. Hacemos una prueba muy sencilla. Yo digo la primera parte de una frase y si usted me puede completar,
entonces quiere decir que algo está grabado por acá adentro, está metido, inserto, no sé, grabado, te pusieron un chip mientras dormías o algo así. A ver, hacemos la prueba. Yo esta prueba la hice en 70 países y en todos, no importa la cultura, la edad y la lengua, en todos me contestaron igual. Vamos a hacer la prueba si ustedes son de lo mismo. A ver, el cliente siempre... Joel capítulo 2. No está en la Biblia, pero lo sabemos tan bien como Juan 3:16. El cliente siempre tiene razón. Y esta fue una frase que acuñó un tal Henry Selfridge en 1909, el pionero de las tiendas Selfridge en Londres, que él decía que había que ambientar el lugar, habría como lo que era en su momento Harrods, Gatti Chávez, esas tiendas de lujo, y ponían los perfumes en la entrada. Incluso hay una película, no sé si en Netflix o en un lugar, sobre Selfridge. Entonces él decía que había que poner perfumes en la entrada para que el cliente se sintiera relajado, el cliente se sintiera bien, porque si el cliente estaba a gusto, entonces el cliente iba a consumir. Y en la segunda parte, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la década de los 60, comenzó una oleada de consumo masivo. Antes había consumo, pero elitista. Eran muy pocos los que podían viajar, muy pocos los que tenían una heladera, muy pocos los que tenían una radio, muy pocos los que tenían televisión, una tostadora, una barra de alfombra, lo que fuera. Y después, especialmente en la década de los 60, se hizo masivo para que toda la gente más gente pudiera concebir más. Y en la década de los 80... no los quiero aburrir con esto, pero quiero llegar a este puntito. En la década de los 80, los sociólogos decían que el consumo de consumir, comprar para mostrar, comprar para tener, para ser alguien en la vida, el consumo se había transformado en la nueva religión. La gente moría, daba todo lo que para comprar algo. Compre ahora, paguen 80 cuotas, y no importa cómo se endeuda, pero la cosa es tenerlo ya, disfrute la vida hoy. Pero esto no terminó ahí. Dicen los mismos sociólogos, ahora al comenzar el siglo XXI, no solamente que el consumo es la nueva religión, sino que ahora la religión se transformó en un bien de consumo. O sea que la gente comenzó a consumir espiritualidad, la gente comenzó a consumir fe, la gente comenzó a consumir religiosidad. Entonces, yo quiero una experiencia espiritual, sentir el fuego, sentir el frío, sentir el poder, pero no me pidas compromiso moral, no me pidas santidad, no me pidas obediencia, no me pidas perseverancia, no me pidas... Y esta es parte de la creencia. No, Dios pide mucho. La verdad, Dios no pide mucho. Pide todo y no hay otra alternativa. Entonces hay una generación hoy en la iglesia que es una generación clientelista. Hay una mentalidad de consumir y no tengo problema, voy así como cambio de supermercado, puedo cambiar de iglesia porque yo soy el cliente. Y si la iglesia tiene el servicio, parece que el servicio en vez de ser para Dios tiene que ser para mí. Y si después descubro otro lugar que me da, otra iglesia, que me da 2 por 1, o hay algo que me habla en medio del arrepentimiento y la senda angosta y el negarse a mí mismo y medio incómodo y andar en luz y pagar el precio, no me hable estas cosas, háblame que yo soy maravilloso, especial y que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar, incluido mi suegra, y el Señor se va... Y hoy estamos en medio de una generación con fuertes creencias. Ni hablar de ideología de género, ni hablar de... Estoy hablando de dentro de la vida de la iglesia. Hay una tendencia. Yo soy el cliente y yo consumo. Yo consumo. Entonces, dame un buen servicio, dame una buena alabanza. Los pastores en Corea me decían esto. Un pastor de 18,000 miembros, la iglesia, 14 pisos el edificio, 160 empleados con un montón de ministerios. El pastor me dice, estamos en un problema serio, porque estamos pagando la hipoteca de todo el edificio, están los salarios de toda la gente que está en el ministerio, y se nos fueron 3,000.
Porque yo sigo predicando el arrepentimiento, sigo predicando de entregar todo a Jesucristo, sigo predicando el evangelio como tiene que ser, y la gente prefiere escuchar otro tipo de cosas más que le endulcen el oído y se nos va. ¡Wow! Este es un desafío grande. Así que hay una generación clientelista, hay una generación que está fomentada, influenciada por el ambiente en el que vivimos, y solamente lo di como un pequeño subtítulo, pero son valores en común, creencias en común, y hoy hay una gran batalla espiritual en el mundo occidental, en las iglesias cristianas, en cómo mantener y cómo ser fieles a la palabra de Dios. Amén. Filipenses 2:15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa o sin mancha, depende de la versión que tenga, en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio, me encanta esta expresión, en medio de una generación torcida y depravada. Estamos en medio de. No podemos ser una iglesia desconectada de la sociedad, de lo que pasa en el barrio, en la ciudad, en el país. No podemos, no debemos. Cuando Jesús lloraba y clamaba por Jerusalén, ¿no? Que matas, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, Mateo 23, 37 creo. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como bajo sus alas? La gallina junta sus pollitos bajo sus alas y no quisiste. Jesús conocía la historia de Jerusalén. Jesús conocía el presente, la realidad de Jerusalén. Y nosotros tenemos que conocer qué es lo que pasa en nuestro ambiente para orar con la mira telescópica, para preguntarle al Señor, Señor, soy parte de la respuesta para cambiar esta realidad en el hospital de mi barrio, de mi ciudad, en las comisarías, con los centros de adicciones, que ahora hay todo un revolú ahí en el medio con los centros de recuperación de adictos. Señor, hay algo, Señor, miren, ustedes son mucho más que 12. Y eso que eran 11, porque el otro pateaba en contra. Ustedes son mucho más que la cantidad de discípulos que Jesús tenía. Así que toda comunidad tiene la posibilidad de ser relevante. Diga conmigo, relevante. Relevante en medio de la sociedad en la cual está. Todos fuimos llamados a marcar una diferencia. Una generación llamada a generar cambios. Generación individual, generación como iglesia, en medio de una generación torcida y depravada. En ella, en esa generación, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Ahora muchos decimos, nunca hubo tanta depravación, tanta podredumbre, tanto pecado, tanto como hay ahora. Permítame estar en desacuerdo. Cada generación tiene su manifestación de tinieblas. Eso de que todo lo pasado, el tiempo pasado fue mejor. Antes estaba todo mucho más tapado, ahora todo está visibilizado. Y había otros males, había otras expresiones de iniquidad, de maldad, quizás diferentes a las que tenemos ahora. Pero si usted va, no lo busque, pero en Deuteronomio 32, o sea, estamos hablando unas cuantas generaciones antes, si no me equivoco, cerca de, ¿cuántos? 3.000 de aquí, años más o menos. Deuteronomio 32, verso 5, usa la misma expresión. Ustedes son una generación torcida y perversa. Ya en Deuteronomio. Así que ya vamos al salto al Nuevo Testamento en medio de una generación torcida y perversa. Cada generación que le da la espalda a Dios es una generación torcida y perversa. Aunque esté llena de fariseos, aunque esté llena de gente que vive por la apariencia, oh Señor. Así que en cada generación fuimos llamados a ser esa comunidad que brilla como estrellas en el firmamento. Y estamos en medio de, no enajenados, no alejados, no desconectados, no distanciados. Tenemos que estar en medio de. Con toda esta situación de Ucrania, yo nunca imaginé
que iba a tener una reunión con el general mayor, el jefe de todo el servicio de inteligencia ucraniano. Yo digo, y el hombre agradeciéndome entrañablemente por estar ayudando. Yo digo, no puede ser. Con el secretario del gabinete de Estado también. Digo, Señor. Ahora cuando usted se comienza a interesar por un tema y comienza a orar y a poner ahí, orar por personas específicas, situaciones específicas, te vas a poder maravillar de las puertas que Dios te puede llegar a abrir. Y uno dice, Señor, pero yo de política no entiendo nada, de economía no entiendo nada, de sindicalismo no entiendo nada, o de la obra misionera transcultural en Morondongo, Curuntungo, Chinguanchón, Choncán, no entiendo nada. Pero cuando te pones a orar y te pones a enfocar, el Señor te comienza a abrir una puerta y con la puerta comienza a añadir sabiduría. Amén. Y te lo dice alguien que ni siquiera pudo terminar el colegio secundario, porque me fui de mi casa de mochilero en medio de una crisis completa en mi propia vida a los 16 años. Así que Dios nos llama a ser parte de una generación que produce cambios. Estamos en medio de, y el Señor tiene propósitos. Y quiero mencionarte aquí algunos aspectos de este llamado para esta generación del pueblo de Dios que hoy estamos viviendo. ¿Sabe? Hasta hace poquito tiempo hablábamos de la persecución del mundo musulmán, ¿no? En los países musulmanes, o la persecución en los países comunistas, torturado por Cristo, torturado por su fe, el contrabandista de Dios, metiendo Biblias en los países comunistas. Y todavía hay Corea del Norte y algún que otro país. Pero hoy está surgiendo otro tipo de persecución en esta generación. Es la persecución mediática, es la persecución laboral, es la persecución social, tiene otros aspectos, ¿no? Donde pueden destruir tu buen nombre y honor. El del pastor, estamos con una situación de un pastor en otra provincia. Un hombre de Dios lo están masacrando. Y le están buscando por dónde lo pueden agarrar. Y este tipo de persecuciones son las que se vienen. Están buscando cualquier cosita. Yo no conozco este centro de prevención, no me acuerdo ahora el nombre, de donde lo pusieron preso al Teto Medina. Pero escuchando a las familias que dicen, no, es un lugar fantástico, es muy bueno, ayuda a mis hijos y todo eso. ¿Sabe quién tendría que ir a juicio? Y lo digo con pleno conocimiento, las autoridades de Cedronar, que no sirven para nada, que te obligan es la Secretaría de Lucha contra Drogadicción y Narcotráfico. No sirven, y esto ya hablamos con el gobierno hace muchos años, que ponen leyes, ponen reglamentaciones, en vez de facilitar, estorbaron todo. Así que se vienen persecuciones mayores de todo tipo que usted se pueda imaginar. Pero hay un llamado de Dios, y acá me quiero enfocar. Hay un llamado de Dios. ¿Para hacer qué? A partir de estos 3 años, o seguir enfatizando. Primero, una generación arraigada. Dios nos llama a ser una generación arraigada. En medio de todo este lío, no solamente de pandemias, de crisis económica, todo el impacto económico de Europa, de que se duplicó el costo del combustible en Europa y todo lo que se viene por el invierno europeo, quédese tranquilo que todo lo que pasa ahí arriba baja, y todavía no bajó. Y ellos todavía no lo sufrieron en carne propia, en forma pesada. Así que lo que hace años decíamos, antes de la pandemia, que si China estornudaba, el mundo tendría gripe. Y China estornudó con la pandemia. Y se vino la gripe por todos lados. La pandemia, ¿no? Así que una generación arraigada, de tener raíces. Raíces. Es importante reconocer el ADN con el cual nosotros hemos sido formados, ¿no? Hay un ADN familiar, marulla, hay un ADN de las experiencias que ustedes han tenido como líderes juveniles, luego como pastores, que no apareció de... Hay cosas, vivencias con el Espíritu Santo.
Hay raíces que tiene este ministerio, aunque no hayan sido oficialmente de la iglesia que tiene solamente 3 años, pero todo lo previo se llama raíces. Y a veces uno con su propia estructura, herencia de iglesia o denominaciones, hay que cortar algunas cadenas. Había una poeta rumana que decía, si corto mis cadenas, me libero, pero si corto mis raíces, me muero. Si corto mis cadenas, me libero, ¿no? Cosas que hay que dejar de hacer, pero si corto mis raíces, me muero. Porque ahí estaba la vida. Entonces el Señor en ustedes, como iglesia, en el liderazgo, hay una herencia recibida, hay legado recibido, hay raíces, hay un ADN que no podemos despreciar. Ustedes comenzaron hace 3 años a hacer algo que no comenzó de la noche a la mañana. Sí, quizás con el nombre de la iglesia, pero con valores, con ADN, con experiencias en Jesús. Especialmente hablando ahora de su liderazgo, una generación arraigada. Hubo un líder que quiso cortar con todo, quiso cortar con el corazón de su abuelo David, quiso cortar, no quiso saber nada con la sabiduría de su padre Salomón, y que era el nuevo rey llamado Roboam, en 2 Crónicas 10, quiso demostrar que era más que su padre y su abuelo, cortó con todo y dijo, mi dedo más pequeño es más ancho que las espaldas, que los lomos de mi padre Salomón. Y produjo una división en el reino, porque no valoró la herencia, las raíces. Entonces, Señor, de aquí en adelante no queremos abandonar las raíces que tú nos has dado como iglesia. ¿Se entiende esto? ¿Amén? ¿Me pueden dar un amén? Sí, aleluya. Así que hay un llamado a ser una generación arraigada. En segundo lugar, un llamado a ser una generación apasionada. Esa palabra pasión viene de pasio, que es sufrimiento. Y uno dice, ¿cómo? Pasión. Bueno, por eso cuando se hablaba de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasión tiene que ver con sufrimiento. Por diccionario, es la disposición a sufrir por una gloria mayor. Pasión es como la disposición a sufrir porque hay una gloria mayor. Es la que tenía Esteban mientras lo estaban matando, mientras lo estaban apedreando. Él vio los cielos abiertos, la gente vio su rostro, parecía el rostro de un ángel, y él podía ver la gloria de Dios. Así que todas las piedras que lo estaban matando no podían empañar la maravillosa experiencia de ver la gloria de Dios. Él estaba apasionado por Dios. Hasta se dio el lujo de perdonar a sus asesinos. Y cuando uno ve los modelos que nos inspiran, es gente apasionada, que no le tiene miedo al sacrificio. Porque como enseñamos hace unos cuantos años, cuando hay pasión, todo sacrificio se transforma en privilegio. Cuando hay pasión, cuando algo te apasiona, cuando uno ve los recitales en el estadio de River o de Vélez y los chicos haciendo el aguante 2 días antes, tirado ahí en la vereda, acampando, y el periodista dice, pero está lloviendo, hace frío, ¿qué? No, loco, acá estamos esperando a la renga, o a la que sea, estamos haciendo el aguante, loco. ¿Y por qué están acá? Porque queremos estar al lado del escenario, en el campo mismo. Y se bancan lo que se quieren bancar, lo que se tienen que bancar, porque para ellos es un privilegio. El sacrificio, porque hay pasión, el sacrificio se transformó en privilegio. Cuando algo te apasiona, uno no piensa en el sacrificio. Es mi privilegio llegar, es mi privilegio ir. Yo veo estos 20 que fueron para Ucrania, pobrecitos de todo, pagaron boletos carísimos porque era la temporada, no había vuelo, que la vacuna, que la declaración jurada, que la otra vacuna, que el PCR, el no PCR, que tiene que estar en inglés, que tiene que estar en otro idioma, que tiene que 24 horas, pero cuando llegaste ahí ya no sirve más. Y no importa, nos vamos a Ucrania. Digo, tuvieron que vender, algunos vendieron auto, pero estaban tan apasionados por hacer la voluntad de Dios, que no importa el precio que había que pagar, era su privilegio. Cuando hay pasión,
Todo sacrificio se transforma en privilegio. Es nuestro privilegio servir a Dios. Amén. Una generación apasionada por Jesús, la presencia del Señor, su persona, su trato, su modelación, su modelaje en medio nuestro y su obra. Una generación arraigada, una generación apasionada. En tercer lugar, una generación innovadora. Esta palabra atravesó estos últimos 20 años a toda la sociedad mundial. Innovación tecnológica, industrial, artística, cultural, política, en todos los órdenes de la vida. Lo nuevo que atraviesa, lo nuevo. Ahora, no era lo nuevo por lo nuevo y tirar todo abajo lo viejo. Es porque hay una unción de innovación por eso tantos inventos. Bill Gates ya decía hace muchos años, los cambios que vendrán en los próximos 10 van a ser mucho más potentes que todos los cambios que sucedieron en los últimos 40 años. Se aceleraron los cambios, se aceleró todo. Y aún algunos sociólogos dicen, ya hablar de planificar acá 5 años es medio hasta obsoleto, porque cuando llegás lo que planificaste hoy, de acá a hacer en 5 años, ya es viejo, ya no sirve. Yo me acuerdo cuando pusimos en toda mi casa la instalación para el teléfono, para el internet, es el cablecito que hacía plic, hacía... Apenas quedó todo instalado, ya era viejo. Ya no existe, ¿no? ¿Y para qué lo tenemos ahí toda la instalación? Ya no servía más, ¿no? Y así, lo mismo con la videocasetera, bueno, con un montón de cosas que quedaron obsoletas. Lo que quiero decir es que hay un espíritu de innovación que atraviesa todos los aspectos de la vida, pero hay una unción de innovación que está sobre el pueblo de Dios para cambiar lo que no se podía cambiar, para llegar donde nunca llegamos, para alcanzar a personas que nunca habíamos alcanzado, para hacerlo de maneras que jamás habíamos imaginado. Hay un espíritu de innovación y esta unción, y yo te pido que en oración vos ores, Señor, dame la unción de Hechos 17, del apóstol Pablo en Atenas. ¿No? Y Pablo llega a Atenas, léetelo después, Hechos 17 del verso 16 en adelante. Llega a Atenas y ve toda la idolatría y se indigna, le da bronca, y ver todo este pueblo idólatra. Pero llegó al pueblo más innovador que había en la faz de la tierra. Atenas era la capital mundial de la innovación, de las ideas políticas, filosóficas, artísticas. Había unos muchachos medio brutos por ahí en Atenas, un tal Aristóteles, otro Platón, otro Sócrates. Y lo único que hicieron en Atenas fue crear el alfabeto griego. Y otra cosita, un detalle menor, fue la cuna de la democracia. ¿No? Y alguna obrita, la Ilíada, por ahí. Entonces, esto era la Atenas donde Pablo llegó. Y dice que los atenienses y todos los que vivían allá no se interesaban en ninguna otra cosa que en decir, en ver, entonces, lo nuevo. Y cuando lo escuchan a Pablo dicen, ¿de qué nueva religión? ¿De qué nuevos dioses? Y lo llevan al lugar más clave, el Areópago. Y ahí Pablo comienza a hablar. Y hasta usa como, para identificarse con ellos, dice, citó hasta los poetas griegos. Sabía de los poetas griegos. Y entonces los atenienses, mira, conocen nuestros poetas. Y dice, veo que en todos son muy espirituales, muy consagrados. Y estaba indignado con toda la idolatría. Es más, tienen la imagen, hay un cacho de piedra, la imagen al Dios no conocido. Era un Dios que los atenienses no conocían. Y entonces dice, bueno, justamente de ese Dios les vengo a hablar. Claro, nadie lo podía contradecir porque no lo conocían. Y Pablo decía, yo lo conozco. Nosotros quizás lo hubiéramos echado de nuestra iglesia. Pero él entró con algo nuevo y se abrió una puertita en el lugar que le cambió la cabeza al Imperio Romano, que fueron ellos, los atenienses. Ahí se abrió una puertita para que el Evangelio entrara. Señor, hay una unción para crear cosas nuevas, para estrategias nuevas, para evangelización nueva, para discipulado. Señor, que viene de tu trono, no es porque yo me rompa el marote, es porque hay en tu corazón un anhelo de mostrar puertas que parecían imposibles y se abren hoy. Amén. Hay una generación innovadora, nuevos escenarios.
Oh, me acuerdo de esta mujer ahí en nuestra municipalidad, en Ituzaingó. Y una mujer que no tenía estudio, sencilla, creyente. Y el Señor le mostró en esto, bueno, de hacer algo nuevo. Y lo nuevo era ir martes y jueves a la municipalidad de Ituzaingó y caminar por los pasillos adentro de la municipalidad y orar. Orar por los empleados municipales, pero en silencio. Y como era recontra pentecostal, no podía evitar, iba por los pasillos, y se le escapaba, ¿viste? Y trataba de disimular, pero no podía, le salía, fuera el diablo, y algo. Y 20 minutos los martes, 20 minutos los jueves, caminando por los pasillos. Cualquiera de los que estamos acá puede hacer esto, ¿sí o no? Cualquiera. Y eso es lo que Dios le pidió. Nunca lo había hecho, era un desafío. Señor, yo no sé hablar, no tenés que saber hablar. Tenés que ir a orar, tomar una determinación. Primera semana, martes y jueves. Segunda semana, martes y jueves. Tercera semana, martes y el día jueves. Ella iba caminando haciendo lo mismo y de repente, diga de repente. Ahí está, me encanta eso porque ahí vino Pentecostés, ese de repente de Dios que sorprende. De repente el Señor le manda una visión y ella se dio cuenta que era de Dios porque nunca en su vida había tenido una visión. Así que se dio cuenta que era algo de Dios o del diablo, pero ella se dio cuenta que era de Dios. Y entonces en la visión estaba la cara del intendente, furioso, que gritaba contra un colaborador, lo voy a matar, y lo insultaba en la visión. Estaba furioso, enojado contra un colaborador de él. Eso fue la visión. Y cuando ella termina la visión, que habrá durado, no sé, 2 segundos, no sé, pero fue así. ¿Quién venía caminando justo por el pasillo? ¿Quién venía a ver? El intendente. Y ella se quedó así y le dijo, señor intendente, con la voz temblorosa, ¿tiene un minuto? Y el hombre dice, ok, como, dale, ¿no? La apuró. Y dice, bueno, yo vengo los martes y los jueves acá a orar por usted y por todo lo demás. Y una visión que Dios me dio. Y usted estaba gritando, furioso, con los dientes apretados. Quería destruir a un colaborador, lo quería matar porque no sé qué había hecho. Pero yo quiero decirle que Dios quiere que usted lo perdone, lo bendiga, porque Él no tiene la culpa. Y si usted lo bendice, Dios lo va a bendecir a usted. El hombre le clavó los ojos y le dijo, ¿quién le dijo eso? ¿Cómo supo usted? ¿Dónde? ¿Qué? Y le comenzó, viste, fuerte. Y la mujer le dio mucho miedo. Le juro. Creo que hasta le dijo, le juro por mi madre. Le juro que nadie me dijo, yo me voy a los martes y los jueves. Dios me dio una visión. Y el hombre dice, no puede ser, eso pasó hace 5 minutos en mi oficina. Y usted no estaba ahí, ¿cómo que usted se enteró? Es que yo oro y le digo que le diga a usted. Ahora, lo más impactante de todo esto, de esta historia, no me la contó ella, me la contó el intendente. Él estaba choqueado. Dice, Alejandro, esta mujer me desnudó, sabía todo. No le hables mal de esta mujer al intendente, porque te pone una multa de... y yo aproveché la sensibilidad del espíritu que tuvo esta mujer y lo agarré el intendente, agarré la mujer de él, los hice arrodillar en su oficina para que repitieran la oración. Porque si yo le decía que las vacas volaban, ellos decían amén. Porque estaban impactados y así entregó. Bueno, y consecuencia de eso abrimos un centro de consejería pastoral dentro de la municipalidad. Pusimos el monumento a la Biblia en la entrada principal, cortamos en la cinta, ahí se abrió un montón de cosas para hacer de todo lo que se nos antojaba hacer en la ciudad por la obediencia de una mujer que se atrevió a hacer lo que nunca había hecho en un lugar donde nunca había ido y de la manera se abrieron las puertas. Una generación arraigada, una generación apasionada, una generación innovadora, una generación movilizada. Como decía un amigo mío antes de partir al cielo, una iglesia que no se moviliza es una iglesia que se fosiliza. Y si la iglesia no se mueve, se muere. Porque nuestro ADN constitutivo tiene que ver con el id, con la gran comisión, en la esquina y en la China, con ser una iglesia movilizada.
No somos una iglesia solamente para mirarnos, para mirarnos el ombligo, ¿no? El trauma que tengo. Mientras que vamos extendiendo el reino de Dios, el Señor va sanando nuestras heridas. Y mientras Él va sanando nuestras heridas, vamos extendiendo el reino de Dios. Gracias, Señor, porque vos no esperás que yo llegue a nivel 8 para comenzar a usarme para bendecir, ¿no? Y tampoco quiere decir porque me uses para bendecir, para que los enfermos se sanen, no quiere decir que ya estoy en nivel 8, 9 o 10. Hay una simultaneidad de Dios, hay un obrar simultáneo con mi carácter. Este es un tiempo donde Dios está obrando mucho. Hay podas en mi alma, en mi vida, en el ministerio. El Señor está trabajando conmigo y al mismo tiempo me está usando para cosas muy interesantes. Y mientras me usa, el Señor me muestra cosas de mi orgullo y de un montón de cosas que tiene que cambiar en mí. Y yo digo, Señor, soy un miserable, ¿cómo me vas a usar? Digo, ¿quién dice que vos tenés que llegar acá para que yo te use? O si yo te uso, que no quiere decir tampoco que vos estás en este nivel. Yo voy obrando en el ser y en el hacer, en el hacer y en el ser, en el ser y en el hacer simultáneamente. Pero fuimos llamados a ser una iglesia movilizada. Y quiero animarte a esto. Nuestros problemas se hacen matrimoniales, con nuestros hijos, de finanzas, mentales, emocionales. Nuestros problemas se hacen mucho más grandes cuando nosotros no estamos sirviendo a los demás. ¿No te pasó que cuando le predicás el evangelio a alguien, no digo cuando lo invitás a la iglesia, hablo cuando le predicás el evangelio a alguien, ¿no viste que hay algo que es como... ¿Sabes qué es eso? El beneplácito del corazón de Dios. No importa si la persona se arrepintió, se entregó al Señor o no, pero hay una alegría del corazón de Dios y eso lo sentís en tu corazón porque le predicaste para eso. Fuimos convocados a ser parte de la iglesia para llevar el evangelio a toda persona de todas las maneras posibles. Y el Señor, miren, nosotros tenemos los mismos desafíos que tienen todos. De pagar la luz, las cuentas, todo en nuestro ministerio. Y tenemos que orar para cambiar una ventana, y hacer todo. Ahora, cuando nos lanzamos a otras naciones, no sé de dónde, se comienzan a abrir las cajas fuertes. Se comienzan a abrir, hay algo sobrenatural. Así que, para todo lo que sea movilización, otra vez, en la esquina, en los confines de la tierra, ese es nuestro ADN. A nivel personal, a nivel corporativo, somos una iglesia movilizada, en grupitos de a dos. No siempre es necesario tener el comité evangelístico o tener organizado con equipos de sonido. Hagamos cosas sencillas. Una mesa de oración en la esquina, con una sombrillita, paga la cajita de cartón, la mesa de plástico de jardín y ponga sus pedidos de oración y ahí le oramos. Cuando lo hicimos fin del 2001, en medio de todo el helicóptero y todo lo que pasó, con un montón de iglesias, en Capital y Gran Buenos Aires se pusieron 1.150 mesas de oración, desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pasaron por esas mesas con pedidos de oración 77.000 personas en 4 horas. Nosotros calculamos que de las 77.000 personas, porque no hicimos el rastrillaje de todo, pero de gran parte, más de 20.000 personas hicieron una oración de entrega al Señor. En 4 horas, sin un mango partido por la mitad. ¿Con qué fue? La iglesia en la calle. La iglesia en la calle. La iglesia tiene que estar donde está la gente. La iglesia tiene que estar donde está la gente. Ahí tenemos que estar. Una generación movilizada. Y por último, Dios nos llamó a ser, de aquí en adelante, a confirmar, a afirmar una generación con una causa. Esto está muy ligado a la pasión. Una generación con causa. La definición de causa es luchar por algo mayor que mi propio beneficio. Una causa es luchar por un ideal, por una obra, por algo que es más grande que mi propio beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Si usted está luchando para comprarse el auto, gloria a Dios, pero no es una causa, porque es para nuestro beneficio. Si usted está luchando para comprarse la casa, construir,
Gloria a Dios, está muy bien, pero no es una causa, porque es para nuestro beneficio. La causa tiene que ver con algo que me trasciende, tiene que ver con algo que supera mi beneficio personal, que tiene que ver con la humanidad, puede ser los pingüinos empetrolados. No es un beneficio personal. Bien, esta es nuestra causa, la causa de los niños en tal lugar, la causa de los abuelitos, la causa de los adictos, la causa de la educación o de los pueblos originarios. Tiene que ver con algo que trasciende mi bienestar. No se puede vivir sin una causa. Por eso la Madre Teresa de Calcuta tenía, que no era de ella la frase, pero ella la hizo famosa, diciendo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y en Estados Unidos, junto con Billy Graham, hubo otro pastor tan famoso o tan influyente, o más, quizás, de otra manera, con otra expresión. Lo interesante de este pastor es que nadie sabía bien dónde estaba su iglesia. Tampoco su iglesia era una mega iglesia. Tampoco se sabía muy bien de este pastor cuál era su línea doctrinal. Sí se sabía que era pastor bautista. Pero todo el mundo, cristianos o no cristianos, en Estados Unidos y en muchas naciones, lo asesinaron siendo muy joven, 36 años creo. Le habían dado el premio Nobel de la Paz a este pastor. Pero todo el mundo, por lo menos el mundo mediático, sí se acuerdan algo de este hombre llamado Martin Luther King. I have a dream. Yo tengo un sueño. Y ese mensaje, 1962 creo, frente a 250.000 personas en Washington. Y hoy las calles, los museos, llenos en Estados Unidos, Martin Luther King, Martin Luther King, Martin Luther King. Y como pastor de iglesia no sabemos si era un buen pastor, si predicaba bien o no predicaba bien. Pero él abrazó una causa, que era los derechos civiles. ¡Wow! Y Dios le dio sabiduría, de una manera para entrar en un campo ministerial que la mayoría no se animaba a entrar, no sabían cómo entrar. Y yo creo que él tampoco. Y tenía otros medios revolucionarios, del todo revolucionarios, como Malcolm X y otros. Pero él, marcó la línea. Había algo de Dios. Era una generación con causa. Yo tenía cuando tenía 14 años, en mi colegio secundario en Flores, tenía una compañerita militante del Partido Comunista. Y ella panfleteaba todos los recreos. Y decía: el comunismo es la única respuesta. El imperialismo yanqui ha destruido, todo así. Y yo traté por mucho tiempo de llevarla a la iglesia. Pero ella salían los recreos y le decíamos, Lali se llamaba. Falleció años después de cáncer, muchos años después. Y ella decía: no me importa. Le decíamos: te van a echar, no importa, porque yo tengo una causa. 14 años, bajita así. Y decía: yo tengo una causa. Y si me echan del colegio me voy a otro y voy a seguir luchando por mi causa. 14 años. Porque para eso vivo. Y entonces, pasado el tiempo, yo nunca logré llevar a Lali a la iglesia. Pero Lali consiguió llevarme a mí a una reunión del Partido Comunista. Porque ella tenía una causa que yo no tenía. Y aunque no tenía la verdad de Jesús, estaba comprometida con su causa. Y en este tercer año, y para lo que viene de aquí en adelante, yo quiero invitarte a que seamos una generación de iglesia que tiene una causa, apasionada por Jesús, innovadora. Una generación, una iglesia que sea una generación que tiene raíces, que no va como viento de un lado para el otro, sino que sabe dónde está parada, que tiene una identidad clara. Póngase de pie, por favor. Quiero orar. Jesús, intachables y puros hijos de Dios, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan
brillan, no se esconden, brillan como estrellas en el firmamento. Oh Señor, arraigados en Él, apasionados por Él, innovadores a través de Él, movilizados por Él y para Él, y con una causa. Señor, hoy te entregamos nuestro propio beneficio personal, nuestros sueños personales. Señor, hoy abrazamos Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, no queremos ser clientes cristianos, no queremos ser consumidores de fe, queremos ser productores del reino. Señor, que miran más por servir antes que ser servidos, por bendecir antes que ser bendecidos, por dar a otros antes que recibir. Señor, aquellos que se ocupan de los demás antes que vivir siempre mirando su propio ombligo. Señor, para este tiempo que viene, Señor, nosotros queremos ser esa generación movilizada, esa generación abierta a tu creatividad. Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Pero Señor, sabemos que nos querés sorprender con cosas preciosas, viendo muchas almas venir a tus pies. Señora, poniendo tu verdad en medio de situaciones oscuras. Señor, yo bendigo a esta congregación que se ha levantado en medio de un tiempo, tan extraño, tan difícil. Señor, son 3 años, pero parece que fuera 1, o no sé, o meses, por las restricciones. Pero Señor, ahí, aún en todo ese tiempo tú estuviste trabajando, poniendo, Señor, fundamentos, Señor, oro para ese futuro que está viniendo, el futuro de la iglesia que está viniendo. Señor, que sean el equipo de líderes los que tú quieras, Señor, y que entren por las puertas ministeriales que tú tengas. Señor, no queremos llenar cajas, sino queremos, Señor, correr detrás de ti. Señor, yo te pido para esta iglesia que no sea una pileta de natación, con agua linda, pero hay que mantenerla con químicos, filtros, elementos externos, artificiales. Yo te pido que sean un río de Dios. Señor, que puede tener piedritas, puede tener algunas ramitas, pero el agua corre, el agua fluye. La dependencia de ti, Señor. Oro, Señor, por todo lo que tú tienes. Señor, venga tu perspectiva para el crecimiento de la iglesia. Señor, que no es necesario, crecimiento no significa lo que para otros significa crecimiento. Señor, yo los bendigo. Gracias por el capital que ellos han recibido. Sus familias. Señor, de cómo han crecido contigo en estos años. Gracias, Señor. Gracias. Señor, guíales en aquellas, si hay cadenas que cortar, pero que no corten ninguna raíz de todo el capital con el que han llegado hasta el día de hoy. Oh Espíritu Santo, inspírales, llénales de ti, Señor. Inspírales, llena de ti. Presencia de Dios. Darabakia Satala Macana. Jesús. Señor, tú no nos llamas a tener éxito. Tú nos llamas a obedecerte. Tú no esperas resultados de nosotros. Lo único que esperas es fidelidad. Oh Jesús. Oh Jesús. Jesús. Lleno.
casa de gracia para restaurar a los caídos, pero orientarlos en toda la verdad, con toda la verdad envuelta en el amor, con toda la verdad. Oh Jesús, oh Jesús. Señor, dales la gracia para corregir lo que tiene que ser corregido, para instruir, para soñar, para caminar fuera del barquito de madera, fijando los ojos solo en ti. Oh, sí, Señor. Señor, líbrales de las buenas ideas humanas para guiarlos por tus caminos. Oh, Señor. Oh, Jesús. Señor, las pruebas, no sé qué pruebas han vivido, pero las pruebas, Señor, le están dando musculatura, para sostener el peso de lo que viene. Oh Jesús, Jesús, lleno. Levantemos nuestras manos al cielo. Señor, gracias por estos 3 años. Gracias, Señor. Gracias porque hemos visto tu mano. Gracias por toda la palabra que has traído. Gracias por cada hermano, por cada hermana que tú has traído a esta casa. Señor, guíanos ahora para todo lo que viene. Guíanos, Señor. Señor, no queremos necesariamente ser como otra iglesia. Señor, queremos ser una expresión creativa de tu iglesia para este tiempo y en este lugar. Oh Jesús, desafíalos siempre, Señor. Yo te pido, dejo como un pedido de oración a ti, Señor. Desafíalos siempre más allá de sus posibilidades. Llévalos siempre más allá de sus capacidades, de lo que ellos conocen, de los recursos que tienen. Oh Señor, más allá de sus posibilidades. Llévalos, Señor, ahí como hiciste con Gedeón y como con tantos otros. Señor, llévalos. Oh Jesús, terminemos este momento. Tome la mano de alguien que tenga a su lado, un pequeño círculo, no sé, ore por alguien, dele gracias a Dios por su hermano, por su hermana. Ore con alguien. Somos cuerpo, nos necesitamos, somos iglesia, orando unos por otros. Oh Espíritu Santo. Presencia de Dios. Sean llenos de la presencia de Dios. Llenos de la presencia de Dios. Llenos de toda gracia. Llenos de toda virtud. Llenos. En el nombre de Jesús. Oh Jesús. Señor, líbrales de toda intromisión del enemigo en los vínculos, en las relaciones. Señor, en medio de las familias aquí representadas, todo juicio, toda crítica, toda desconfianza, Señor, todo malestar relacional sea sanado por los matrimonios aquí presentes, los que están como los dos en el matrimonio, o si está uno solo todavía. Señor, venga este espíritu de reconciliación, de unidad, un bautismo de amor. Oh Jesús, te pedimos por esos jóvenes, Señor, que van a ser atraídos por tu presencia, por los hijos que todavía no están en tu casa. Señor, atráelos a ti, atráelos. Te pido, Señor, por aquellos que están apartados del camino, que pudieron probar de tu gracia, pero hoy están lejos de tus caminos. Señor, tráelos a casa de vuelta. Tráelos a casa de vuelta. Si es necesario, Señor, como oraba mi mamá por mí, trátalo duro. Si es necesario, trátalo duro, pero que vuelva a tu camino, Te pedimos por aquellos, Señor, que nuestro corazón anhela para que vuelvan a caminar en ti. Oh, Señor, que vuelvan. Bienvenidos a casa otra vez.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, exploten iniciativas ministeriales como la de esta mujer, esta hermana allí en la municipalidad. Señor, que surjan nuevas iniciativas simples. Señor, la iglesia metida en los rincones de esta ciudad. Oh, presencia de Dios. Oh, Señor, la múltiple, Señor, oh, la multiforme sabiduría de Dios a través de tu iglesia. Señor, las conversiones que vendrán, Señor, por hombres, por mujeres, por niños, por jóvenes, por ancianos. Señor, oh, fluye virtud, gracia de Dios, tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.